buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Una vez más, como lo hacemos diariamente, nos reunimos en el nombre del Señor. Nosotros, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos una piedra que está cimentada en el fundamento, que es la piedra principal, que es el Señor Jesucristo, y que viene a ser la cabeza de la iglesia. Hoy por eso cantamos esta canción tan bonita, que dice, que está tomada del Salmo 42, ¿no? Dice así: como el ciervo brama por las aguas, así clamó por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el ciervo brama por las aguas, así clamó por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Me preguntaban dónde estabas tú. Espera en Dios, porque aún he de alabar de mi salvación, mi Cristo, mi Jesús. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Y quiero adorarte, mi Señor. Y quiero adorarte, mi Señor. Ese es el propósito de nuestras vidas. El propósito de nuestra vida es rendirle culto al Señor, adorarle, glorificarle, postrarnos delante de Él, como dice la canción, servirle, adorarle. Ese debe ser nuestro deseo todos los días de nuestras vidas. Padre Celestial, nosotros te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Has sido tan paciente durante toda la existencia del ser humano, Señor. Padre, y hoy en día, Señor, te pedimos, Señor, sálvanos, Señor, para que no perezcamos. Sálvanos, Señor, para que no tengamos condenación eterna. Sálvanos, Señor. Sálvanos y perdónanos, Señor, por ser tan desagradecidos, Padre Celestial. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos a creer, Señor. Aviva nuestra fe, Señor. Que nosotros no te tengamos en poco, Señor.
Al contrario, que cada día te amemos más y estemos más cerca de ti. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 7 y leemos desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Hemos aprendido acerca de quién es Jesús. La Biblia habla muy claramente que Él es la roca de nuestra salvación. Él es la piedra de Oré, ¿cierto? Y dice ahí, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y descendió con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, dice la Escritura en el libro de Colosenses, miremos Colosenses 1:15. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice así. Efesios, Filipos, Colosenses. Y mientras vamos buscando Colosenses, vamos saludando a todas las personas que están conectadas en esta mañana. Doña Rosa Triviño, Dios les bendiga, los fortalezca, la use para predicar el Evangelio del Reino de los Cielos a toda su casa, a toda su familia. Doña Mari, Dios le bendiga, continúe siendo esa guerrera que siempre ha sido. Oramos para que el Señor la fortalezca en su fe. Dios le bendiga a usted y Alejita. Doña Noemí, Dios le bendiga. Que el Señor la sane de toda dolencia, todo dolor de cabeza desaparece ahora mismo. Toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, doña Ana Silvia Ramírez, muy buenos días. Dios les bendiga. Bendiga su casa, sus hijos, su esposo, toda la familia. Doña Edna, Dios le bendiga, Dios les fortalezca y Dios les ayude en estos momentos. También por Vicky Milena, su hija, y por su esposo y por la pérdida de su papá. Vamos a orar por él de una vez. Padre Celestial, te pedimos por la vida de Charlie, Señor, y toda su familia, para que seas tú, Dios amado, fortaleciéndolos, llenándolos, guiándoles, mostrándoles el camino, Señor. Gracias, Padre, porque tú te has manifestado a su vida, Señor, y él ha creído. Y que lo uses grandemente, Señor, para que a través de Charlie y su casa, Señor, toda su familia conozca de ti, Señor. Tú eres el fundamento de nuestra existencia, tú eres el propósito de nuestras vidas, Señor. Que toda la gloria sea para ti, Señor. Glorifícate, Señor. En estas cosas también tú, Señor, las usas para extender tu reino, Señor. Bendice a Charlie y toda su casa. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, doña Edna, ¿quién más está? Mi esposa, María del Pilar. Bueno, es que vamos a ver si después de la cirugía, Francis, buenos días, Dios le bendiga a usted, su hija, al esposo de su hija y su nieto. Obre, Señor. Ana Milena, Dios le bendiga, muchas bendiciones para su merced, para su esposo, don Alejandro, que el Señor los guíe y los fortalezca. Doña Susi Moleros, Dios les bendiga ya desde tan lejos, que el Señor sea obrando, usándola a usted, a Gisela y todos los que están allá en Italia, benditos de mi Padre son. Bueno, ahora sigamos leyendo Colosenses, ¿no? Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y fíjese, nosotros, en la gran mayoría de los cristianos, tenemos una confusión porque pensamos que todo fue hecho por mí y para mí. Y así clamamos, Señor, tú eres por mí y para mí. Y pedimos, y pedimos, y pedimos, y pedimos, ¿cierto? Como unos pollitos que necesitamos ahí que nos traigan y en el piquito nos echen. Sí, y efectivamente Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, pero necesitamos entender que Dios ha hecho todas las cosas por medio de Él y para Él. De hecho, Dios ha creado al hombre para que el hombre le dé la gloria a Dios. El fin de nuestra existencia es que nosotros glorifiquemos a Dios. Claro, Dios conoce nuestras necesidades y sabe de qué necesitamos, pero el fin de que tengamos todas las cosas, que seamos sanos, que Dios nos provea, que Dios nos sustente, que Él sea la roca de nuestra salvación, tiene un único fin. Y es que nosotros le rindamos culto al Señor. Fíjese, eso es todo. Ahí lo dice. Dice, Él es el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Siempre lo hemos dicho, porque en Él estamos, en Él habitamos y en Él somos. Por eso la Biblia dice, es tan sencillo, el Señor Jesucristo dice, alejados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que al Padre le agrada. Ahí dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y esto es para la gloria de Dios Padre. Entonces, todo es por medio de Él y para Él. Dios se ama a sí mismo. Por eso la Escritura también dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Él se ama y quiere que nosotros lo anhelemos. Quiere que nosotros soñemos con Él, vivamos con Él, pensemos en Él. Y siempre, desde el principio, el anhelo mayor de Dios ha sido ese, que nosotros le rindamos el culto. Desafortunadamente, pues no sé, Dios tiene un pueblo que en muchas porciones de la Biblia lo describe como un pueblo contumaz y rebelde. Y a este pueblo contumaz le envía un mensajero que es Moisés. ¿Para qué? Para que lo saque de Egipto. Nosotros muchas veces en nuestras vidas diarias vivimos presos, por decirlo así. Vivimos como esclavos, esclavos de este mundo, esclavos de nuestros afanes, esclavos de, bueno, de tantas cosas. Hay gente que dice, yo vivo para pagar deudas, por ejemplo. ¿Eso tiene sentido? Que toda nuestra vida esté dedicada solo a trabajar, trabajar, trabajar. ¿Cuánto tiempo tenemos para el Señor? Hoy vamos a entender cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Dice en Éxodo capítulo 8, bueno, vamos a leer desde el capítulo 7. Esto que vamos a leer está en Éxodo 7, 8, 9, 10, 11 y está más de 8 veces el mismo mensaje.
Dice Éxodo capítulo 7, versículo 16. Dios habla con Moisés y le da una orden y le dice a Moisés, y dile, Jehová Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces el mensaje de Dios al faraón, ¿cuál era? Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y vuelve y se lo dice en Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Éxodo 8:20. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Éxodo 9:1. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y así sucesivamente. Todas las veces que Moisés se presentó delante de Faraón y antes de todas las plagas, ¿no? Porque se presentaba inmediatamente una plaga. Cada vez que iba le decía lo mismo. El Señor Dios de Israel quiere que usted deje ir a su pueblo para que le sirva en el desierto. Si nosotros abrimos otra versión de la Biblia, en este texto, pues sencillo, vamos a ver que la palabra servir significa varias cosas. Si nosotros buscamos, por ejemplo, voy a buscar en Éxodo, esto es Éxodo 7:16. 7:16. Y voy a leerles varias versiones. Dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Versión Castilán. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Casi todas dicen culto en el desierto, fíjese. Culto en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Voy a leer la palabra de Dios para todos. Entonces le dirás, el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, libera a mi pueblo para que pueda ir a adorarme en el desierto. Entonces vemos que la palabra servir significa adorar. La palabra servir significa rendir culto en el desierto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque el propósito de Dios desde el principio siempre ha sido el mismo. Que usted y yo y toda la humanidad nos postremos delante del Señor y le rindamos culto. ¿Cuál es el problema? Pues sencillo. Todavía el ser humano es un pueblo contumaz y rebelde. Dios los saca, ¿cierto?, de Egipto. Finalmente Faraón los deja salir, ¿sí? Y el ángel se presenta y los guía a través del desierto. Dice que de noche era columna de fuego, ¿sí? Y en el día era nube en el desierto. Y los guiaba, los protegía del sol en el día y en la noche no solo los calentaba, sino los guiaba porque era una llama de fuego. Dice la escritura, ellos cruzaron el mar en seco, destruyó Dios el ejército de Faraón y llegan al desierto y que empiezan a blasfemar y a hablar y a echar vainas. Claro, Dios nos sacó de Egipto y nos ha traído al desierto y aquí nos estamos muriendo de sed. Y aún ahí Dios se manifiesta. Y Dios se manifiesta en esta historia en la peña de Horeb, ¿no? Cuando hizo brotar agua de una peña. ¿Sí? Dice que el escrito
Dice así, Deuteronomios, no, a ver, eso está aquí, Éxodo 17:3, dice, así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bueno, ellos blasfemaban y echaban vainas, ¿sí? ¿Y qué hizo el Señor? Sencillo. Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y aquí está representado 2 veces Jesús. Primero, como la peña de Oreb, y segundo, como esa agua que brota en el desierto, agua que da vida, agua que los sustenta, agua que los limpia, agua que permite que cada uno de nosotros seamos limpiados y esos pecados borrados de nuestras vidas. Entonces, fíjese, todos los días estamos hablando del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento, aparte de ser una historia verdadera, tiene un propósito pues muy grande. Esta gente en el desierto siempre, siempre echando vainas. Ay, este Dios que tenemos, este Dios, ellos querían ser tratados como reyes, ¿sí? Pero no entendían cuál era el propósito. Ni siquiera habían entrado a la tierra prometida. Y ya Dios dice en las Escrituras que Dios quería desentenderse de ellos y se desentendió. Dice, me desentendí de este pueblo y por eso vagaron 40 años. Pero aún así, durante esos 40 años, Dios los sustentó. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estas cosas fueron escritas para que nosotros, para que usted, allá en su casa, y yo, y toda la humanidad, leamos y entendamos que nosotros no podemos ser así, desagradecidos, malos hijos, contumaces, rebeldes. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Miremos el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10. Y aquí no lo recuerda, no los está diciendo. Dice, Primera de Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos tuvieron, vuelvo y leo. Me disculpan la lectura, yo espero el lunes, la otra semana, estar viendo bien. Por ahora sigo con mis lentes y creo que me va a tocar seguir usando lentes. Bueno, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué está hablando? Pues de la historia que nosotros estamos hablando. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron allí alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Fíjese, anoche me preguntaban alguien, ¿sí? Que por qué en el Antiguo Testamento decía cosas que nosotros usamos en el Nuevo Testamento, porque es que todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Es decir, todo lo que está sucediendo hoy en día ya sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Qué necesitamos nosotros? Tomarlo, verlo y aprender y no volver a hacer lo mismo. ¿Sí me hago entender? Es una advertencia para nosotros. Vuelvo y leo el versículo 4, el 3 y el 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo.
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire lo que dice el versículo 6. Mas todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué fue lo que ellos codiciaron? Recuerden, Moisés sube al monte y enseguida reunieron los areticos, los arcillos y las cositas de oro y ellos se hicieron un dios de oro. Ahí está pintado el ser humano, ¿no? La naturaleza de que el ser humano se va tras otros dioses. Gracias doy, vuelvo y repito, gracias doy a Dios de que todos ustedes y yo pues ya hemos entendido y ya nosotros nos apartamos de esos dioses de yeso, de madera, de tantos dioses que nos enseñaron por nuestra tradición, nuestra cultura. Gracias, Dios. Pero nosotros necesitamos advertir a toda la humanidad, a nuestros seres queridos, a nuestras familias, ojo, no podemos ser ¿qué? Idólatras. Aquí nos lo está advirtiendo. Vuelvo y leo el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Está hablando de qué fornicación. No está diciendo que 23,000 personas fueron ese día a tener relaciones sexuales ilícitas. No. Aquí está hablando de fornicación espiritual. Fornicación espiritual es irse tras otros dioses. Fornicación lo emplea la Biblia de esta forma. El esposo y la esposa, una carne son, ¿cierto? El esposo tipifica ¿a quién? Cristo, su esposa, la iglesia. Si la iglesia se va tras otro señor, ¿eso se llama qué? Pues fornicación. Por eso es que el Señor lo muestra así. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un solo día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando ellos estaban en el desierto, aparecieron unas serpientes que los picaban y ellos morían, ¿cierto? Y dice la escritura que Moisés clamó al Señor y el Señor le dijo, bueno, pues hazte una serpiente de bronce, que es un material maldito, levántala sobre un asta, que un asta es una señal de algo maldito, porque en una asta clavaron al Señor, ¿cierto? Y todo aquel que mire esa serpiente será salvo. Pues resulta que sí, efectivamente, eran picados por esas serpientes y todo aquel que miraba la serpiente era que salvo, se salvaba, porque creían en lo que Dios había dicho por medio de Moisés. ¿Y qué representaba la serpiente? Vamos un momentico a Juan capítulo, creo que está en 3. Y me perdonan que no lo tenga listo, pero pues el Señor es el que le cambia la predicación a uno, ¿sí? Juan capítulo 3, vamos a ver si lo encuentro. Sí. Listo. Dice Juan capítulo 3, versículo 14. ¿Qué representa esa serpiente? Todo aquel que mire la serpiente será salvo. No siempre la serpiente en el Antiguo Testamento tipificará a Satanás. Cuando uno le preguntan, ¿qué es la serpiente? Uno piensa, Satanás. Sí, correcto, él es la serpiente antigua. Pero la serpiente que fue levantada en el desierto representa ¿a quién? A Jesús. Juan capítulo 3, versículo 14, ahí lo dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dése cuenta que cada situación en el Antiguo Testamento nos mostraba algo del Nuevo Testamento. Esa serpiente en el desierto representaba todo aquel que ve la serpiente será salvo. Ahora, todo aquel que ve a Jesús es salvo. Sencillo. Entonces sigamos leyendo Primera de Corintios 10, 9. Y vamos. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ojo, versículo 11. Y estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Se da cuenta? Todo esto ha sido escrito para que nosotros leamos y no cometamos los mismos errores. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Yo quiero leer un poquito más. Versículo 15. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, nosotros somos un solo cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros somos una piedrita de esa iglesia que el Señor anhela. Y fíjese, siendo un cuerpo, ¿qué es lo que quiere Dios de ese cuerpo? Que ese cuerpo nos congreguemos todos unánimes juntos. El propósito de nuestra creencia, de nuestra vida, de nuestra existencia, no es solamente creer, sino que unánimes juntos seamos un solo cuerpo, con una cabeza, que es Cristo, y que nos congreguemos, es decir, que nosotros le rindamos culto al Señor, que nosotros le adoremos. Y le voy a decir por qué. Porque el Señor viene es por su iglesia. Jesús viene pronto y viene por su iglesia. Necesitamos ser iglesia. De hecho, nosotros hemos extraído nuestro nombre de ahí porque no hay otro nombre. Podríamos ponerle a nuestra iglesia nombre, la iglesia de los amiguitos felices, reformados, lo que sea. No. Nosotros si tomamos un nombre es porque necesitamos una identidad y el único nombre que podemos tomar es Jesús. ¿Cómo se llamaría su iglesia? Pues Jesús, la iglesia de Cristo. Por eso le hemos puesto piedra viva, porque eso es lo que somos nosotros, piedras vivas, unidos, unánimes, juntos, para darle y rendirle culto a nuestro gran Dios y Salvador. Porque eso es lo que Dios siempre ha querido desde el principio, que nosotros le rindamos culto al Señor. Entonces, mi hermano, si este video ha sido edificante para usted, por favor compártalo, lo puede compartir aquí donde estoy poniendo mi dedo. Y bueno, los demás vamos a orar.